Bueno, muchísimas gracias, doctor Dip. Excelente exposición. En algunas cosas concuerdo y en otras va a haber diferencias que espero que sean sin duda para el crecimiento de todos, ¿no? De superarnos con las actualizaciones diagnósticas y terapéuticas. Bueno, yo soy especialista en diagnóstico por ultrasonidos y en onda de choque. De ese lugar voy a hablar, que es un lugar diferente, y que, bueno, como le decía, espero que sume, ¿no? Algunas cosas veremos si se aportan cosas, otras si dejamos cosas de lado, lo iremos viendo con la práctica clínica cotidiana. En cuanto a la evolución del diagnóstico por ultrasonidos, todos conocen ya la primera generación que en el ultrasonido, la ecografía en modo B, a partir de la impedancia acústica podemos valorar la anatomía. Luego vino la segunda generación en los años 90 ya, con el ecodoppler, donde a partir de la valoración del movimiento podemos evaluar justamente los flujos vasculares. Y la tercera generación ya acá en este siglo XXI es la elastografía, donde se pueden valorar unas propiedades mecánicas como ser la rigidez de los tejidos, que fundamentalmente lo más importante ha sido siempre la diferenciación de los tumores benignos y malignos, porque se considera que los benignos son tumores blandos, los malignos son rígidos, básicamente por la reacción demoplática peritumoral, y entonces eso fue lo inicial. Pero también puede valorar fibrosis, entonces nos sirve muchísimo en el tema de difusión. La siguiente. Entonces la elastografía es un método de diagnóstico que permite valorar la rigidez de los tejidos. Y miren que decimos rigidez, aunque no medimos la falta de elasticidad, es lo que nos interesa más que nada, el tema de la rigidez. Fue desarrollada por Jonathan Field en Houston, Texas, en 1990. La siguiente, gracias. Entonces, ¿para qué sirve una elastografía? Básicamente, como decía, el diagnóstico diferencial entre benignidad y malignidad tumoral. Es importante recalcar que nunca hay que decir que es una biopsia virtual, de ninguna manera. Lo que hace es, como tiene un valor predictivo negativo, 100%, o sea, cuando dice que algo no es maligno, no lo es realmente, entonces nos evita un montón de biopsias innecesarias, y ahí es la verdadera función. Pero también tiene mayor precocidad y especificidad diagnóstica, diagnóstico de grado de fibrosis, control evolutivo de patologías y seguimiento de tratamientos, y estos tres últimos son de tremenda utilidad, ya vamos a ver, en la valoración del diagnóstico y el seguimiento terapéutico de difusión eréctil y la enfermedad de Peyronie. La siguiente. Bueno, la elasticidad comenzó estudiándose a partir de la ley de Hooke, que dice que la elasticidad es la propiedad de un tejido de deformarse bajo el efecto de una tensión o presión determinada y recuperar su forma original a cesar de dicha presión. Este fue el primer modo que como siempre los inicios desprestigia un poco al método. Vamos a la siguiente, vamos a ver por qué. La base de la ley de Hooke tiene una fórmula de tensión sobre deformación, y la expresión matemática de esa deformación, si es vertical, se mide por el módulo de Young, y el módulo de corte cuando es en sentido horizontal, que es 3 veces el módulo de Young. Pero estos son términos que les sirven más a los fabricantes de equipos, pero para tener un concepto de dónde vienen los fundamentos de esto. La siguiente. Acá tenemos el primer modo que se utilizó, es el modo strain o cuasi estático de compresión manual. Acá vemos, por ejemplo, en dos fantomas con dos masas adentro, una es dura y una es blanda. Cuando el operador hacía presión, la dura no se deformaba y la otra sí. Pero ¿cuál es el problema acá? No podemos medir la presión que hace el operador. Tampoco podemos valorar cuantitativamente el grado de deformación. La siguiente, o sea, esto es operador dependiente. Sigamos. Acá hay un ejemplo de ese tipo de imágenes, que fueron las primeras. Como decía, desprestigiaron mucho al método inicialmente, como todos los métodos al principio, cuando había una escala del rojo hard, soft arriba, ¿por qué no al revés? ¿Por qué el rojo acá? ¿Por qué no azul ahí? No estaba definido entre los fabricantes. Acá también vemos un nódulo donde es bastante confusa la superposición de color sobre la imagen a evaluar. Había una vírgula donde se indicaba el grado de tensión ideal del operador, o sea que el operador tenía que estar comprimiendo, viendo si apretaba bien para que se sienta todo y ahí valorarlo. Muy complicado. Entonces era cualitativa o semi-cuantitativa, porque de un fabricante a otro había una escala del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 100, y no había forma de comparar, ¿no? Bueno, como decía, y es obviamente operador dependiente, y eso no le dio mucho valor al principio. Sigamos, la que sigue. Acá tenemos, por ejemplo, ya estamos en tema
con urólogos traté de poner imágenes strain de próstata, por ejemplo. Ven acá una zona periférica derecha con un área hard. Hay que ver bien dónde ponían el hard abajo, el soft arriba, si estaba bien la onda osciloscópica. Y acá vemos un área dura. Bueno, fue un principio, digamos. La que sigue. Otra imagen más. Acá ya veo una escala del 1 al 3. Una imagen acá, pero había otras imágenes. Realmente era poco confiable. La que sigue. Otra más. En este caso, lo que se hacía el strain ratio, que es comparar un lado rígido contra otro aparentemente normal, y veían la relación. Entonces, a ver cuántas veces más duro uno que el otro. Y esa es la única forma de poder medir que había inicialmente. Y como siempre con esa ondita, que realmente, imagínense que así, como había que comprimir con el traductor transrectal dentro del recto, muy incómodo para el paciente. La que sigue. Hasta que aparece el modo ARFI, Acoustic Radiation Force Impulse. ¿Qué significa? Que cuando se emitía con el traductor la onda de ultrasonido, se ubicaba una ventanita, como hacemos con el Doppler, sobre una imagen sospechosa, y el equipo podía medir la velocidad del sonido en esa ventanita, en metros por segundo. ¿Qué sucede? Ustedes saben que, como cuando vemos un rayo y escuchamos el trueno después, hay diferencia de velocidad entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es de 300 metros por segundo en el aire, 1540 en el agua, y cuanto más duro el medio, más rápida la conducción. Si vamos a un WES, un cálculo, va de 3000, 3500, así. O sea, lo mismo con el Wi-Fi, que es mejor la conducción por cable que por aire. En este caso, se medía en metros por segundo, y uno ya podía tener, en metros por segundo, tener una idea cuantitativa, y no operador dependiente, de la rigidez. Una forma de medir indirectamente la rigidez de esta masa sospechosa. Pero había un gran problema. ¿Qué pasa si antes había una vejiga, un absceso, un vaso sanguíneo, cualquier cosa líquida? Iba a bajar la velocidad y no vuelve a subir. Entonces también era poco confiable. Seguimos la que sigue. Acá tenemos un ejemplo de este tipo de imágenes, que ya tenemos las medidas en metros por segundo, cuantitativo. Ya era no operador dependiente, pero resultado de baja confiabilidad según los planos previos. La que sigue. Y aparece Jeremy Berkoff en el año 2004, que sacó todas las patentes para su equipo, su empresa, que hizo lo siguiente. Él, cuando la onda de ultrasonido avanza a lo largo del organismo, en los tejidos, se va atenuando en todos los sentidos. Y él se le ocurrió medir, con un gran equipo con una alta velocidad de procesamiento, la velocidad de atenuación transversal a nivel de la masa sospechosa. Entonces ya no interferían los planos previos. Y de esa forma se podía medir en forma cuantitativa en metros por segundo, o inclusive la computadora lo pasaba a kilopascales, que es la medida con que nosotros los médicos palpamos haciendo presión. Entonces mejor una medida de presión. Entonces medía en kilopascales la velocidad de atenuación transversal. Y esto era realmente bárbaro, porque acá ya no había, era totalmente confiable. Vamos a la siguiente para ver cómo se ven las imágenes. Acá vemos una próstata, por ejemplo, es una hemipróstata. Como podemos ver, tenemos un área que se selecciona, que se llama ROI, Region of Interest, en donde adentro se debe llenar de color, y dentro de ella pequeños círculos o Q-box, donde podemos encontrar en kilopascales el valor medio, mínimo, máximo de bioestándar y el diámetro del Q-box para cada uno. Entonces, acá tenemos realmente altísima precisión, y vemos que la escala ya finalmente terminó internacionalmente de generalizarse en azul blando al rojo duro. Tengamos presente que la escala esta se puede modificar, sí, se puede medir, se puede modificar, la puedo pasar, pero si en vez de acá dice 90 dijese 1000, yo los 90 lo tendría acá abajo, se vería azul. O sea, habría cambios. Sin embargo, lo que nunca va a cambiar es el valor en kilopascales, es el valor que da el equipo. Eso no hay forma de cambiarlo, y eso lo hace no operador dependiente, y para mí un gold estándar realmente, tremendamente confiable. O sea que más allá de que uno quiera cambiar el color para ver mejor, describir mejor, o porque lo exige una masa que no quieren que entre en el rango de esa escala, lo importante son los kilopascales, que lo que da. Generalmente yo personalmente mido siempre el valor medio, y lo hago comparando un valor medio con otro valor medio. La que sigue, acá tenemos, por ejemplo, un I-ratio, donde hacemos lo mismo que el strain ratio, pero con el modo elastográfico shear wave, o de onda de corte.
shear wave, onda de corte, y no shock wave, que es onda de choque, diferenciamos bien, ¿no? Onda de corte, pues, como decíamos, mide velocidad de tensión transversal. Y acá tenemos, por ejemplo, donde está la estrografía prostática, vemos que a nivel del transductor, que es el nivel donde el médico, el urólogo hace el tacto rectal, todo blando y tal vez no llega acá, en esta zona tan profunda, donde hay un área se ve mayor rigidez. Fíjense el punto de corte que ya, porque se han determinado puntos de corte para todos los órganos y todas las patologías en estudios multicéntricos internacionales. Punto de corte en próstata es 37 kilopascales, y entonces lo que es por debajo de 37 es benigno, por encima es maligno, pero ojo, de 37 a 50 es indolente y de 60 hacia arriba es agresivo. Pero no importa, aunque sea 38 ya pedimos biopsia, pero si es por debajo no hace falta pedirla. Eso ahorra muchísimo. Lo incómodo que implica, hemos hecho ahí en centenares de biopsias o monitoreo elastográfico. Entonces, no operodependiente, cuantitativa en kilopascales o en metro por segundo, pero se utilizan todos los trabajos internacionales, lo van a encontrar en kilopascales. Seguimos. Acá hay otra más, como vemos. Entonces, la velocidad del sonido es directamente proporcional a la rigidez de los tejidos. A mayor velocidad, mayor rigidez, y a mayor rigidez, mayor probabilidad de malignidad o grado de fibrosis, que es lo que nos va a interesar en las charlas de hoy. Una comparativa entre un carcinoma prostático y una próstata normal, ¿no? Seguimos. Acá está el esquema de todos los tipos de elastografía que hay, que tenemos por ondas longitudinales o transversales, y dentro de ellas compresión manual, modo ARFI, que incluye el Virtual Touch, que hay dos, hay varias, que especialmente, la PSUE, Shear Wave, que tiene una pequeña ventanita, mientras que la 2D Shear Wave supersónica permite hacer ventanas enormes, grandes, en donde realmente se puede ver todo el panorama muy fácilmente. Y la vibración estándar se conoce hace muchos años, que es el famoso FibroScan, que utiliza también la elastografía transitoria, que es de onda de corte, pero por vibración, se hace a través de los espacios intercostales para evaluar la rigidez hepática, pero no tiene imagen. Entonces siempre tiene un problemita, que a veces no sabemos, porque el hígado no siempre es homogéneamente fibroso, a veces puede haber un hepatoma. En Estados Unidos ya en el año, estuve en 2018 haciendo un curso, ya me decían que dejaron de lado el FibroScan y hacen solamente la Shear Wave para la elaboración de los distintos grados de fibrosis hepática. Sigamos. Estos son los equipos con que cuento, un equipo de onda de choque, un equipo de elastografía, y con esto vamos a ver en esta clase y dos más que voy a dar a continuación, después, cómo hacemos diagnóstico y tratamiento, tanto en difusión eléctrica como en enfermedad de Peyronie. ¿Seguimos? Esto ya lo explicó muy bien el doctor Barcacia, la anatomía, considero que es un lindo esquema, pero espectacular porque se ve con claridad, no lo repito, ya está claro por todos y muy bien explicado anteriormente. Pasamos a la siguiente. Acá, fíjese que la correlación con una imagen histológica y una imagen ecográfica, y que en este caso con Doppler vemos algunos vasitos. Estas son imágenes normales. Fíjense acá, los vasos cavernosos que son al corte puntiformes o ni se ven, lo cual es lo habitual en un pene en flacidez, es lo normal no verlo. Y fíjense acá también las proporciones que pueden variar de lo que es una imagen teórica a lo que es entre un paciente y otro en cuanto al grosor de la grasa subcutánea, la túnica albuginea, el tabique. Fíjense, téngalo presente porque va a tener mucha importancia. En futuras charlas vamos a hablar mucho sobre la incidencia fisiológica de este tabique. Y también, fíjense otro detalle, miren bien la túnica albuginea acá. ¿Qué es lo que no ven? Vasos sanguíneos, ¿ven? Tiene una composición que ya vamos a hablar más adelante también, y la importancia de su composición tisular. La que sigue. Y acá tenemos elastografías de pene, que inicialmente no sabía si hacerlo en corte longitudinal, transversal. Evidentemente hacerlas en corte transversal permite tener en la base, en la zona medial, en la zona distal, mejor claridad y poder evaluar bien cada capa, si es la albuginea, si es el cuerpo cavernoso, si es el tabique. El problema lo podemos ver bien de esta manera. Acá tenemos abajo un hombre joven, normal, en donde le hacemos la elastografía y fíjense que el valor es menor a 25 kilopascales, azul en la escala, bien abajo. ¿Qué implica? Que tiene una elasticidad normal tanto en la expansión o complianza de los sinusoides de los cuerpos cavernosos, que recuerden que son anastomosis arteriovenosa rodeada de músculo liso, y que necesita expandirse para producir la erección. O sea, hasta ahora no se tenía mucho en cuenta la elasticidad porque no había cómo medirla. Ahora sí,
podemos pensar en este concepto que es fundamental. En una elección necesitamos la expansión y a su vez la contención o retención del mecanismo veno-oclusivo. Y acá vemos este paciente con menos de 25 no tiene ningún problema. Y esto, la verdad, lo correlaciono, hace 10 años que ya estoy con difusiones exclusivamente y lo correlaciono 100% con la clínica. O sea, le pregunto si está bien y veo esto o veo esto y me dice que está todo bien. Hay una correlación clínica absoluta. Después, exceptuó a los problemas psicológicos, que acá la doctora después va a hablar muy bien. Y acá tenemos un paciente que tiene en el centro de los cuerpos cavernosos, digo el centro porque después recuerden, vamos a ver qué diferencia cuando es en la albuginia, que se imaginan va a ser en forma de anillo con un centro blando, ¿no? Pero con 25 a 50 kilopascales ya hay un poco de rigidez, y cuando hay más de 50 kilopascales es rigidez muy elevada. Acá le cuesta expandir los vasos, aunque tome un inhibidor de la fosfodiesterasa, cuya acción es mantener relajado el músculo al tener niveles altos de GMP cíclico. Pero mal lo puede mantener si hay fibrosis. Actúa el GMP cíclico sobre el músculo liso, no sobre fibras colágenas rígidas que no responden. Y acá esto es rigidez. Entonces ahí va a tener dificultad la erección y pobre respuesta a los IPD5, vamos a decirle. Y acá imposible tener una erección, imposible respuesta a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Continuamos. Estos puntos medios 25, bueno, ya fue terminado en realidad 24,75, pero en la práctica 25 porque no hay decimales en el equipo. El 25 ya el doctor Francesco Trama de Italia en el 2021 hizo todo el estudio para demostrar realmente que era el punto de corte, ¿no? Continuamos. Y acá, como les decía, fíjense, en este caso vemos los centros blandos, pero la periferia está rígida. En este caso, es rigidez de la túnica albuginia. Y tengan en cuenta acá el tabique, que es interesantísimo. Lo que yo veo en la práctica, pero siempre, que cuando la rigidez es predominantemente en el tabique, porque a veces puede ser que sea solo el tabique, y no veamos todo en forma de anillo completo. De hecho, generalmente es en uno, en otro, solo el tabique, en un solo lado, parcialmente. Y cuando es el tabique, genera retracción peniana. Continuamos. Este es un estudio hecho con otro equipo, no el mío, que un equipo Minray, donde además tiene la posibilidad de, aunque sea también Shareway, tener una forma de valorar la calidad del estudio con un comparativo y con un índice de estabilidad, en donde vemos también totalmente rigidez y el valor en kilopascal es una media mayor a 50, como ven, todo rígido, y a veces no se puede discriminar porque toma todo, cuerpos cavernosos y túnica albuginia. ¿Seguimos? Bueno, acá tenemos otros casos también con el equipo. Como ven, es variable de un paciente a otro. No hay dos pacientes iguales en la localización y menos en la intensidad. Que muchos pacientes me dicen, doctor, ¿y cuánto me va a salir el tratamiento? ¿O cuántas sesiones? Déjeme verlo primero y ver cuánto partimos. Porque se baja una cantidad que ya vamos a hablar promedio por sesión, el efecto del tratamiento. Y no es lo mismo que si tenemos que bajar a 25, no es lo mismo que empezamos de 35 que de 250. Es muy variable. Seguimos. Acá también, otro caso más. Continuemos. Acá tenemos los vasos penianos, que normalmente en el Doppler, cuando los miro en flacidez, yo veo esto. Eventualmente puedo ver los vasos cavernosos, los vasos dorsales, corte transversal, corte longitudinal, y a veces ni los veo estos chiquititos, pero no es patológico, es normal porque son muy, muy pequeños. Continuamos. Y acá lo voy a dejar para después de esta polémica. Vamos a hablar un poquito del Doppler, porque no lo dijo el doctor, vamos a explayarme un poco más, pero vamos a criticar este método un poco. Este es un método indirecto, el Doppler peniano. ¿Por qué? Porque a través de la valoración de la onda espectral podemos ver la velocidad de pico sistólico o la telediastólica. Con valores mayores de 25 o 30, como dijo el doctor, y menores a 5 o 3, entra dentro de la variabilidad. Podemos decir que esto mayor de 25 quiere decir que hay un buen pico sistólico, entra bien la sangre. Menor de 5 no se va la sangre, no hay fuga venosa, esto es lo normal. Cuando hay insuficiencia arterial, baja el pico sistólico, entra menos sangre. Cuando hay fuga venosa, insuficiencia venosa, aumenta la velocidad de salida. Y los casos combinados son mixtos. Bueno, voy a dejar la crítica para la próxima charla, porque imagínense que acá no importa el contenido de la jeringa, importa la aguja, que cuando penetra
Acá tenemos miles de sinusoides. ¿Qué va a pasar? Por más finita que sea la aguja, va a generar una lesión. Una pequeña hemorragia. ¿Y a dónde va a salir? Y va a quedar confinada por la alta impermeabilidad de la túnica albuginia. Y cuando el hombre camina, es un péndulo que genera una fuerza centrífuga, hace que ese coagulito viaje para aquí, para acá, o que quede difuso, que se fibrose en forma difusa, o que forme una placa fibrosa y eventualmente calcificarse en cualquier lugar, generalmente sobre la túnica albuginia. Recuerde que la túnica albuginia era avascular, entonces esto ya nos hace pensar un poco en el tema del peroní, ¿no? En el origen, en qué es lo que pasó acá, ¿no? Entonces no quisiera provocar ningún problema, ni fibrosis que impida una buena expansión de los sinusoides y menos un peroní vendiendo una aguja. En la práctica he visto que pacientes jóvenes que vienen con, bueno, ya lo digo, que vienen con valores de 200, 250 kilopascales y le pregunto, ¿se pinchó diagnóstica o terapéuticamente? Sí, y basta con una, ni que hablar con, son varias. Todos vienen con tremenda rigidez que no la tiene ningún otro joven. Esto es lo que veo. Después piensen como quieran, ¿no? Continuemos. Acá tenemos lo que yo veo en flacidez, a veces flebectáceas, o lo llamaba inicialmente varicocele peniano, pero para no confundir con el testicular, preferí llamarlo flebectáceas, con valores cuando tienen más de 1,5 milímetros de diámetro, son vasos muy grandes, y vamos a ver más adelante la implicancia que tiene. Sigamos. Miren esto. Esto es justo cuando pega la curva del tronco hacia las raíces. Fíjense, un vaso totalmente irregular, con 5,7 milímetros. Ya vayan imaginando que tiene poca capacidad de cierre veno-oclusivo. Es una vena que no está bien, que no va a funcionar bien. Sigamos. Otro caso más, miren. 4,4. Sigamos. Y un poquito vamos a hablar de peroní. Esto solamente quería definir acá que la enfermedad de peroní o curvatura peroneal adquirida, porque la congénita es cuando nacen con un cuerpo cavernoso de otra medida diferente. Pero la enfermedad de peroní es curvatura adquirida. Se debe a la presencia de áreas rígidas o inelásticas penianas que, al no ceder durante la erección, ocasionan la curvatura o deformación del órgano. Y se pueden presentar sin placas o con placas. Cualquier cosa que dé efecto, que dé rigidez, puede generar esa curvatura, como una bisagra en una puerta. Entonces, sin placas, hematomas, procesos de hematomas, edematosos, inflamatorios, fibrosis difusa en un solo cuerpo cavernoso o rigidez parcial de la túnica albuginia. Y con placas fibrosas o calcificadas a nivel de la túnica albuginia, pero que debidas a la migración de hematomas originados en los cuerpos cavernosos. No se pueden originar en la albuginia porque no hay vasos. O sea que es la evolución natural de un hematoma. Primero es la hemorragia, después la fibrosis difusa, se reduce, se hace una neurofibrosis, eventualmente puede calcificarse. Sigamos. Y entonces, análogamente a la evolución de los hematomas, podemos observar 4 formas correlativas de presentación. ¿Qué va a pasar? Acá en el modo B, fíjense, que inicialmente se rompe un vasito por inyección o por rotura espontánea, o porque el paciente tiene pico de glucemia mayor de 150 decilitros en la medición postprandial, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una expansión del tejido, y esto trae dolor. El hematoma empieza a dar dolor por expansión, pero eso se reduce solo el hematoma, o sea que no requiere un tratamiento más que la espera a que vaya reduciéndose y el dolor se va en forma espontánea. He escuchado colegas que dicen, tengo un tratamiento para el dolor, se va a ir solo, aclaro. Si lo hace o no lo hace, igual el dolor se va a ir cuando se reduzca el hematoma. En los 4 casos vamos a ver rigidez, pero fíjese, acá inicialmente hematoma, luego ¿qué va a pasar? Una área hipocogénica porque se volvió más ecogénica que el resto, sutiles acá apenas se ve, pero quiere decir que se empezó a organizar y luego se redujo más hacia una pequeñísima plaquita fibrosa y eventualmente se puede calcificar y dar sombra acústica posterior. Es la evolución de un hematoma de un deportista en el muslo, en cualquier lugar. Continuemos. Acá vemos una placa en modo B, clásica con su sombra acústica. Sigamos. Otra más, fíjense, justo en una zona muy como hemos visto con el doctor Canotti, muy imposible, casi difícil o imposible intervención porque están todos los vasos al lado, el compartimento donde tenemos los grandes vasos, los nervios. Es muy complicado este tema. Más allá de que creo que en el hospital ya no sé si están contraindicando la cirugía o se hace todavía, o se evita lo más posible. Cada vez menos, correcto. Continuamos.
Acá tenemos, fíjense, múltiples placas. Y acá lo que vemos es interesante porque fíjense que, obviamente, que la placa gasificada va a mostrar rigidez, pero lo que nos interesa realmente es ver la rigidez periplaca. En este caso, la rigidez va para arriba y no para abajo. Esto indica que la rigidez, con un valor que, bueno, no alcanzo a ver bien acá, de kilopascales, pero esa es la tensión con que está tironeando hacia arriba y gestionando la curvatura. Entonces acá yo a veces se enoja el doctor Matías, yo digo, bueno, que hagan la foto, que hagan, está muy bien, es lo que se hace siempre y estoy de acuerdo. Pero podemos medir la curvatura cuantitativamente por la valoración de la rigidez periplaca, que inclusive a veces se ve rojo acá y rojo abajo. Bueno, es la diferencia también lo que marca la curvatura, por ejemplo. Entonces, en este caso es bastante clara que va hacia arriba. Sigamos. Esta es un caso, una pequeña plaquita fibrosa que antes la había mostrado, pero que también genera una gran tracción en sentido vertical. Sigamos. Este es un caso de los primeros que tuve. Yo había comprado el equipo en octubre de 2017, fue uno de los primeros. Vino un joven, 43 años, que me decía, tengo erecciones sin problema, pero tremendamente blando el glande. Recuerden que los vasos dorsales hacen recorrido por la pared dorsal y sin dar ramas y terminan irrigando exclusivamente el glande. Entonces, ¿qué pasaba? Esta rigidez que traccionaba hacia abajo obliteraba los vasos dorsales, impedía el pasaje de sangre hacia el glande. Exclusivamente eso. Le hacemos un tratamiento con ondas de choque, vemos el resultado un par de sesiones después que bajó la intensidad de la rigidez, con la misma escala lo dice, ¿no? Bajó la rigidez y empezó a pasar la sangre por los vasos dorsales, resuelto el problema. Eso dije, bueno, me quiero meter en este tema. Eso fue lo que me incentivó un poquitito a decir, acá hay cambios, son positivos, algo puede salir de todo esto. Esta es la evolución como marqué en las flechas, ¿no? Sigamos. Este es un paciente que también llegó en el 19, que lo habían operado. Pero ¿qué pasó? Hizo un queloide y una cicatrización fibrosa que le generó una rigidez en el sentido dorsal de 247,6 kilopascales, muchísimo. ¿Y qué pasó? Después de algunas sesiones, acá se ve todavía, esta es intermedia, pero muestra también cómo empieza a reducirse la rigidez con los tratamientos de onda de choque, ¿no? Esto vamos a hablar más adelante de todo esto. Sigamos. Y acá tenemos, fíjense que acá hay una rigidez. Esto marca que hay un peyroní que va hacia la derecha y hacia arriba. Esto es derecha, esto es izquierda, arriba, abajo. Va hacia derecha, pero fíjense, no hay placa e inclusive hay un área ligeramente hipocoica que habitualmente ni la veo, pero acá le puse más ojo. Es un hematoma reciente, pero no había placa y daba curvatura. Y este es un caso más reciente, en donde el paciente viene con múltiples placas en el tabique y base del lado derecho. Fíjense la rigidez como era importante. Hacemos tratamiento de choque y las placas se quedan, porque las ondas de choque, no estamos hablando de alta intensidad, no generan litotricia, estimulan los tejidos blandos. Y entonces, al reducir la rigidez periplaca, las placas se mantuvieron, pero la rigidez desapareció. Siendo la placa benigna, quedó ahí de adorno, vamos a decir, y el paciente corrigió su curvatura. Era el problema. Sigamos. Bueno, después seguimos charlando de esto. Vamos a hacer un break. Sí, dudas, preguntas. Sí. Se escucha. ¿Cómo? No. Así lo escuchan. Buen día. En resumen, por lo que pude apreciar, estamos hablando de que el dinámico quedaría reemplazado por la elastografía, o sería una sugerencia de usted. Lo voy a explicar más en profundidad, realmente sí, porque la cuestión es entonces, si no se puede hacer, ¿cómo evaluamos la insuficiencia arterial o la venosa? Lo dejo para la próxima charla, donde voy a explicar un método alternativo, no invasivo, donde no se agrede no se lo pincha y uno también puede calcular la insuficiencia arterial y la insuficiencia venosa en forma cuantitativa y no operador dependiente y totalmente comparable. Es tan indirecto como este método indirecto, con la diferencia que no
no genera lesión en los cuerpos cavernosos, no rompe sinusoides, ni deja las secuelas que las veo siempre. Pero hagan la elastografía y van a ver. Siempre que veo un paciente con esos valores, pregúntenle. Es tremendo el daño que no se ve, porque de hecho no hay hematoma, porque la impermeabilidad de la túnica albuginia, más la fascia de Hug, hace que ni se vea el hematoma en piel a veces. Queda adentro y uno si no hay forma de verlo si no era con la elastografía. Por eso digo, no es para preocuparse, no había tecnología para evaluarlo. Con esta tecnología ahora podemos verlo y ver que, bueno, corrijamos lo que no hacíamos. Está perfecto todo lo que dijo el doctor Dilo, el doctor Alcacia, todo impecable, pero con nueva tecnología aparecen cosas que nos dan herramientas para poder tal vez ir optimizando, ¿no? Son los avances naturales que estamos teniendo. Bien, y más que dudas, algo personal con respecto, porque yo también hago ecodoppler de pene, pero los hago en estado basal. Sí. No he conseguido hasta el momento cuál sería un índice que me diga en estado basal valor normal como lo hay para el dinámico. Bueno, aguantá la charla que sigue y lo voy a dar, con valores, con todo. El resto, pero para el basal lo vamos a dar con valores, con todo, con números, con Gracias. todo. Perfecto. ¿Pregunta otra? Bueno, vamos a un break y 10:30 continúa la licenciada Gómez, que va a hablar del diagnóstico y tratamiento psicológico. Gracias.